En 1656, un joven judío de 24 años fue expulsado de su comunidad en Ámsterdam con un anatema que helaba la sangre. El documento de excomunión no dejaba lugar a dudas. Baruch Spinoza había pronunciado palabras tan peligrosas que ningún miembro de la comunidad podía acercarse a él a menos de 4 codos de distancia. Nadie podía leer sus escritos, escuchar sus palabras o permanecer bajo el mismo techo que él. ¿Qué verdad tan terrible había descubierto este joven pulidor de lentes para merecer semejante castigo? La respuesta a esta pregunta tardó siglos en emerger completamente, y cuando lo hizo, sacudió los cimientos mismos de la civilización occidental. Spinoza no había cometido ningún crimen vulgar ni había blasfemado por simple rebeldía. Lo que hizo fue infinitamente más peligroso, descubrió un secreto sobre la naturaleza de Dios que las instituciones religiosas habían ocultado celosamente durante milenios. Un secreto que, de ser ampliamente conocido, desmoronaría todo el edificio del poder eclesiástico construido sobre la separación entre lo divino y lo humano. Durante toda su vida, Spinoza trabajó en silencio, puliendo lentes por el día y puliendo ideas por la noche. Sus contemporáneos lo consideraban un hereje peligroso, un ateo disfrazado que merecía ser quemado en la hoguera. Incluso después de su muerte prematura a los 44 años, su obra maestra, La Ética, fue prohibida y perseguida por toda Europa. Los gobiernos temblaban ante sus páginas, la Iglesia las condenaba al fuego, y pronunciar su nombre en ciertos círculos equivalía a firmar tu propia sentencia de muerte social. ¿Pero qué contenían exactamente esos escritos malditos? ¿Qué idea tan revolucionaria había concebido este hombre solitario que representaba una amenaza existencial para todas las religiones organizadas? La respuesta se encuentra en 3 palabras latinas que Spinoza escribió con una tranquilidad escalofriante: Deus sive natura. Dios o naturaleza. 3 palabras que, al ser correctamente comprendidas, desintegran por completo la cosmovisión sobre la que se construyó la civilización judeocristiana. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos primero comprender qué es lo que las religiones tradicionales nos han enseñado durante miles de años. Desde nuestra infancia, nos han inculcado una imagen muy específica de Dios, un ser todopoderoso que vive en algún lugar más allá del cielo, separado de su creación. Este Dios nos observa desde fuera, juzga nuestras acciones, escucha nuestras plegarias y decide arbitrariamente quién merece salvación y quién condena. Es un Dios antropomórfico, modelado a imagen y semejanza del hombre, pero infinitamente magnificado. Esta concepción de la divinidad no es accidental ni inocente. Sirve a un propósito muy específico: crear una jerarquía de poder donde ciertos individuos pueden reclamar una conexión especial con ese Dios lejano. Los sacerdotes se convierten en intermediarios necesarios, los templos en lugares privilegiados de encuentro divino, y las instituciones religiosas en guardianas monopolísticas de la salvación. Si Dios está allá arriba y tú estás aquí abajo, necesitas desesperadamente a alguien que construya el puente entre ambos mundos. Spinoza vio a través de este velo con una claridad que resultaba insoportable para sus contemporáneos. Su revelación fundamental fue esta: no existe tal separación. Dios no es un anciano con barba blanca sentado en un trono celestial, emitiendo juicios morales sobre sus criaturas. Dios no está en ningún lugar porque Dios no es una entidad localizable en el espacio. Dios es la totalidad misma de la existencia, la substancia infinita de la cual todo lo que existe es una expresión o modificación. Cuando Spinoza escribió Deus sive natura, no estaba simplemente equiparando a Dios con la naturaleza física que vemos a nuestro alrededor. Estaba revelando algo mucho más profundo y radical, que existe una única realidad fundamental, infinita e indivisible, y que tanto lo que llamamos Dios como lo que llamamos naturaleza, son simplemente 2 nombres para esta misma substancia última. No hay 2 reinos, uno espiritual y otro material, uno divino y otro mundano. Hay una sola realidad que se expresa en infinitos atributos, de los cuales los humanos podemos comprender principalmente 2, el pensamiento y la extensión. Esta idea demolía por completo la arquitectura conceptual sobre la que se sostenían todas las religiones abrahámicas. Si Dios es idéntico a la naturaleza, entonces Dios no puede estar separado de su creación observándola desde fuera. No puede haber milagros que violen las leyes naturales, porque esas leyes son expresiones de la naturaleza divina misma. No puede haber un plan divino que se imponga arbitrariamente sobre el mundo, porque todo lo que sucede es necesariamente una expresión de la naturaleza infinita de Dios. Más perturbador aún, si tú eres parte de la naturaleza, entonces tú eres parte de Dios.
No como una creación separada que Dios hizo en algún momento del pasado, sino como una modificación o modo de la substancia divina infinita. Cada pensamiento que piensas es un pensamiento de Dios pensándose a sí mismo a través de ti. Cada acción que realizas es la substancia divina expresándose en ese momento particular del tiempo y el espacio. No estás buscando a Dios allá afuera porque Dios ya te está viviendo aquí adentro. Imagina el terremoto teológico que esto representa. Si cada ser humano es literalmente una expresión de la divinidad, entonces no existen intermediarios privilegiados entre Dios y el individuo. Los sacerdotes no tienen acceso especial a lo divino que tú no tengas. Los templos no son lugares más sagrados que tu propia habitación o un bosque o la calle donde caminas. Los rituales no acercan a Dios porque ya eres inseparable de la realidad divina. Las oraciones no llegan a ningún Dios externo que decide escucharlas o ignorarlas, porque no hay exterior ni interior en el sentido tradicional. Esta revelación es el secreto que la religión organizada no puede permitirse reconocer. Si las personas comprendieran verdaderamente que ya son divinas, que ya están completas, que no necesitan salvación externa ni intermediarios ni instituciones que los conecten con Dios, el poder de esas instituciones se evaporaría instantáneamente. El negocio entero de la religión institucional depende de mantener la ilusión de separación, tú aquí, pecador e incompleto, Dios allá, puro y completo, y nosotros, los sacerdotes, como el único puente posible entre ambos. Spinoza no solo identificó esta ilusión, sino que la destrozó con una geometría filosófica tan rigurosa como las matemáticas de Euclides. Su ética está estructurada como un sistema geométrico de proposiciones, axiomas y demostraciones, precisamente porque quería que su verdad fuera tan inevitable y autoevidente como el teorema de Pitágoras. No estaba ofreciendo una opinión teológica más entre muchas, estaba revelando la estructura lógica necesaria de la realidad misma. Según el sistema espinocista, Dios es la substancia única que existe por sí misma y se concibe por sí misma. Todo lo demás que existe, rocas, árboles, animales, humanos, pensamientos, emociones, son modos o afecciones de esta substancia única. Son como olas en el océano, parecen entidades separadas desde cierta perspectiva, pero en realidad son simplemente movimientos del agua misma. No puedes separar una ola del océano sin que deje de ser ola, del mismo modo. No puedes separar a un individuo de Dios sin que deje de existir. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con la divinidad. Ya no se trata de complacer a un juez cósmico caprichoso que premia y castiga según criterios misteriosos. Se trata de comprender tu verdadera naturaleza como expresión de lo infinito, y vivir de acuerdo con ese entendimiento. El amor a Dios, en el sistema de Spinoza, no es un sentimiento devocional dirigido a una entidad externa, sino el conocimiento intelectual de tu identidad con la totalidad de la existencia. El secreto más profundo es este: Dios no te escucha desde afuera porque Dios te está experimentando desde adentro. Cada momento de tu consciencia es un momento de la autoconsciencia de la realidad infinita. Cuando sufres, es Dios experimentando sufrimiento a través de tu modo particular de existencia. Cuando experimentas alegría, es la substancia divina deleitándose en una de sus infinitas expresiones. No estás separado de Dios rogando ser escuchado. Eres la forma en que Dios se experimenta a sí mismo en este instante preciso. Esta verdad es simultáneamente liberadora y aterradora. Es liberadora porque significa que nunca has estado realmente separado de la fuente de todo, nunca has estado caído o perdido en el sentido teológico tradicional. Tu existencia misma es sagrada no porque algún Dios externo te haya bendecido, sino porque eres literalmente una modulación de la realidad divina. Es aterradora porque elimina todas las muletas psicológicas que la religión tradicional proporciona. No hay Padre Celestial que resolverá tus problemas si rezas lo suficiente. No hay vida después de la muerte donde serás recompensado por tu sufrimiento. No hay justicia cósmica que castigará a tus enemigos. Spinoza fue brutalmente honesto sobre las implicaciones de su visión. La muerte, en su sistema, es simplemente la disolución de un modo particular de la substancia infinita. Tu individualidad como tú se desintegra, pero la substancia que temporalmente se expresó como tú no desaparece, simplemente continúa expresándose en otras formas. No hay inmortalidad personal en el sentido tradicional, pero hay una especie de eternidad en el hecho de que tu esencia, como parte de Dios, nunca comenzó ni terminará realmente. Para las religiones establecidas, esta doctrina era veneno puro. Imagina un mundo donde cada persona comprendiera que no necesita sacerdotes, iglesias, rituales,
sacramentos o ningún tipo de intermediación institucional para estar en contacto con lo divino. Imagina un mundo donde las personas reconocieran que ya son completas, ya son divinas, ya son expresiones perfectas de la realidad infinita tal como son. Todo el aparato de poder construido sobre la promesa de salvación futura se colapsaría como un castillo de naipes. Por eso la Iglesia Católica colocó todas las obras de Spinoza en el índice de libros prohibidos. Por eso las autoridades calvinistas de los Países Bajos consideraban sus ideas más peligrosas que las de cualquier ateo común. Un ateo simplemente niega a Dios. Spinoza redefinía a Dios de una manera que hacía innecesarias todas las instituciones religiosas. No era que estuviera quitando a Dios del universo, sino que estaba poniendo a Dios tan completamente dentro del universo que ya no había espacio para la mediación clerical. Los contemporáneos de Spinoza lo malinterpretaron sistemáticamente, acusándolo de ateísmo cuando en realidad había elaborado uno de los sistemas más radicalmente teocéntricos de toda la historia de la filosofía. Todo es Dios en su sistema, literalmente todo. No hay un solo átomo de existencia que no sea una expresión de la divinidad. Lo que los críticos no podían tolerar no era que Spinoza negara a Dios, sino que identificara a Dios con la totalidad de la naturaleza, eliminando así la distinción entre lo sagrado y lo profano sobre la que se construía todo el orden social religioso. Durante los siglos XVII y XVIII, el espinocismo era considerado la forma más peligrosa de herejía en Europa. Ser acusado de espinocista era virtualmente equivalente a ser acusado de ateo, materialista y subversivo político. Los filósofos que simpatizaban con sus ideas tenían que ocultarlo cuidadosamente o arriesgarse a la ruina, profesional y personal. Su influencia se extendía como un río subterráneo, invisible en la superficie pero transformando silenciosamente el paisaje intelectual europeo. El secreto de Spinoza solo comenzó a ser verdaderamente comprendido y apreciado en el siglo XIX, cuando pensadores como Hegel, Schelling y Goethe reconocieron la profundidad revolucionaria de su visión. Para entonces, su idea central había infiltrado el pensamiento occidental de maneras que él nunca podría haber anticipado. El panteísmo romántico, el idealismo alemán, e incluso ciertas corrientes de la física moderna deben algo a la intuición fundamental de Spinoza, que la realidad es una unidad orgánica donde todo está interconectado porque todo es manifestación de una substancia única. Einstein, siglos después, expresaría su comprensión de Dios en términos notablemente espinocistas, hablando de una divinidad que se revela en la armonía del cosmos pero que no se preocupa por el destino individual de los seres humanos. Cuando le preguntaban si creía en Dios, Einstein respondía que creía en el Dios de Spinoza, que se manifiesta en la legalidad armónica de todo lo que existe. Esta era su forma de decir que veía la realidad como un todo unificado, regido por leyes naturales que son en sí mismas expresiones de algo que podríamos llamar divino. Pero incluso hoy, más de 300 años después de la muerte de Spinoza, su secreto sigue siendo peligroso. Las instituciones religiosas continúan prosperando sobre la premisa de separación: tú eres imperfecto, Dios es perfecto, nosotros tenemos el camino para conectarte con Él. Admitir la verdad espinocista, que ya eres una expresión de lo divino, que no hay separación que cerrar, que no necesitas salvación externa, sigue siendo una amenaza existencial para cualquier organización que derive su autoridad de su supuesto acceso privilegiado a lo sagrado. La verdad que Spinoza reveló no es simplemente una teoría filosófica abstracta para ser debatida en universidades. Es una comprensión vivencial que transforma radicalmente cómo experimentas tu existencia. Cuando realmente comprendes que eres un modo de la substancia infinita, que cada momento de tu consciencia es Dios experimentándose a sí mismo, algo fundamental cambia en tu relación con la realidad. Ya no estás buscando algo fuera de ti mismo porque reconoces que la fuente de todo está expresándose como tú en este preciso instante. Esta comprensión tiene implicaciones éticas profundas que Spinoza exploró meticulosamente. Si todos somos modos de la misma substancia divina, entonces hacer daño a otro es literalmente hacerte daño a ti mismo, porque en el nivel más profundo no hay separación real entre tú y el otro. La ética espinocista no se basa en mandamientos externos impuestos por un Dios personal, sino en el reconocimiento de nuestra interconexión fundamental. Actuar virtuosamente no es obedecer reglas para evitar castigo, sino expresar tu verdadera naturaleza como parte del todo infinito. Spinoza también mostró que la libertad humana genuina no consiste en algún misterioso libre albedrío que nos permite elegir arbitrariamente entre opciones. Más bien, la libertad consiste en comprender las causas que nos determinan y actuar desde ese entendimiento.
Somos esclavos cuando somos arrastrados por pasiones que no comprendemos, cuando nuestras acciones están determinadas por causas externas que ignoramos. Nos volvemos libres en la medida en que comprendemos la necesidad que nos gobierna, porque ese entendimiento mismo transforma nuestra relación con esas necesidades. Este es quizás el aspecto más contraintuitivo del secreto de Spinoza. En su sistema, todo ocurre necesariamente. No hay contingencia real en el universo, no hay eventos que podrían haber sido de otra manera. Desde la perspectiva de la substancia infinita, todo fluye con necesidad geométrica de la naturaleza de Dios mismo. Lo que nosotros experimentamos como elección o posibilidad es simplemente nuestra ignorancia de las causas completas. Sin embargo, paradójicamente, esta comprensión de la necesidad universal no nos hace más esclavos sino más libres, porque nos libera de la ilusión de que las cosas deberían ser diferentes de lo que son. Las religiones tradicionales prometen algo muy diferente, un Dios personal que puede intervenir en el curso natural de los eventos, que puede suspender las leyes de la naturaleza en respuesta a oraciones, que puede otorgar favores especiales a los creyentes devotos. Este Dios es fundamentalmente un Dios de esperanza, esperanza de que el sufrimiento injusto será compensado, de que los malvados serán castigados, de que existe un plan benevolente oculto detrás de las apariencias caóticas de la vida. Es un Dios diseñado para consolar a los que sufren prometiéndoles que su dolor tiene significado en una narrativa cósmica más amplia. El Dios de Spinoza no ofrece tal consuelo. No hay plan especial para ti, no hay atención particular a tus sufrimientos. No hay recompensas póstumas esperándote si vives correctamente. Simplemente hay la realidad infinita expresándose eternamente en infinitas formas, incluida la forma que temporalmente llamamos tú. Desde cierta perspectiva, esto puede parecer frío y desalentador. Desde otra perspectiva, es profundamente liberador. Significa que puedes dejar de negociar con un Dios imaginario y simplemente vivir con total presencia en la realidad tal como es. Lo que hace esta verdad tan difícil de aceptar para la mayoría de las personas no es su complejidad intelectual, sino sus implicaciones emocionales. Estamos profundamente condicionados a pensar en nosotros mismos como individuos separados navegando por un universo ajeno, buscando desesperadamente significado y conexión. La religión tradicional satisface esta necesidad psicológica prometiendo que hay un Padre Celestial que nos ama individualmente, que tiene un plan para cada uno de nosotros, que nos recompensará si somos buenos. Renunciar a este Dios antropomórfico se siente como quedar huérfanos en un cosmos indiferente. Pero Spinoza nos invita a trascender esta perspectiva infantil y abrazar una visión adulta de nuestra relación con la realidad. Sí, no hay Padre Celestial prestándote atención especial. Pero tampoco eres un huérfano perdido en un universo hostil. Eres la forma en que el universo se experimenta a sí mismo en este punto particular del espacio-tiempo. Tu consciencia no es un accidente afortunado en un cosmos muerto, sino la autoconsciencia misma de la realidad infinita manifestándose a través de tu forma particular de existencia. No estás en el universo como un extraño. Eres el universo mirándose a sí mismo desde esta perspectiva única e irrepetible. Este es el verdadero secreto que las religiones no pueden permitirse reconocer, que tú ya eres lo que estás buscando. No en un sentido místico vago o metafórico, sino literal y ontológicamente. La substancia que constituye tu ser es idéntica a la substancia que constituye las estrellas, los océanos, las montañas y todo lo que existe. No hay una chispa divina dentro de ti que necesita reconectarse con su fuente. Hay solo la realidad divina expresándose temporalmente en la configuración particular que llamamos tu nombre. Las instituciones religiosas construyen templos elaborados y rituales complejos para crear la ilusión de que ciertos lugares y prácticas son especialmente sagrados, más cercanos a Dios que otros. En la visión de Spinoza, esto es fundamentalmente absurdo. No hay lugares más cercanos a Dios porque todo lugar es Dios. No hay prácticas que te acerquen a lo divino porque ya estás absolutamente inmerso en lo divino. La supuesta búsqueda espiritual que las religiones promueven y monetizan es, en última instancia, una búsqueda innecesaria basada en la ilusión fundamental de separación. Esto no significa que toda práctica espiritual sea inútil. Spinoza mismo vivió una vida de notable disciplina, autodisciplina y contemplación filosófica. Pero el propósito de tales prácticas, desde su perspectiva, no es alcanzar algo que no tienes o conectarte con algo de lo que estás separado. El propósito es comprender más claramente lo que ya eres, disolver las ilusiones que oscurecen tu verdadera naturaleza como modo de la substancia infinita.
Es un proceso de reconocimiento, no de adquisición, de recordar, no de alcanzar. La visión de Spinoza también tiene implicaciones radicales para cómo pensamos sobre la muerte. En lugar de verla como una transición a otro reino de existencia donde continuamos como individuos conscientes, Spinoza nos invita a verla como la disolución de una configuración particular de la substancia infinita. Lo que tú llamas tu vida es como un patrón de olas en el océano, el patrón eventualmente se disuelve, pero el océano continúa. La substancia que se expresó temporalmente como tú no desaparece, simplemente continúa expresándose en otras formas. Este entendimiento elimina el miedo a la muerte no prometiendo inmortalidad personal, sino mostrando que nunca has sido realmente el individuo separado que pensabas que eras. La sensación de ser un yo distinto del resto del universo es una especie de ilusión perceptual, útil para navegar el mundo práctico pero fundamentalmente engañosa sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Desde la perspectiva de la substancia infinita, no hay nacimientos ni muertes reales, solo transformaciones continuas de la única realidad que existe. Las personas a menudo preguntan, si el Dios de Spinoza no escucha oraciones ni otorga favores, ¿qué sentido tiene relacionarse con este Dios? La respuesta de Spinoza sería que esta pregunta está mal planteada desde el principio. No te estás relacionando con Dios como si fueran dos entidades separadas. Estás siendo Dios en esta forma particular. La pregunta no es cómo relacionarte con lo divino, sino cómo vivir con mayor consciencia de lo que realmente eres. No es una relación, es una realización. Esta realización, cuando es genuina, transforma todo. No en un sentido dramático de luces brillantes y experiencias místicas extraordinarias, aunque tales cosas pueden ocurrir. Más bien, transforma sutilmente cómo experimentas cada momento ordinario de existencia. Cuando comes, es Dios saboreando comida. Cuando ríes, es la realidad infinita deleitándose en su propia creatividad. Cuando sufres, es la substancia única experimentando temporalmente esta forma particular de dolor. Nada de esto elimina el dolor o garantiza felicidad, pero cambia fundamentalmente tu relación con lo que sea que estés experimentando. Spinoza llamaba a la comprensión de esta verdad el amor intelectual de Dios, una de las frases más bellas y misteriosas de toda su filosofía. No es un amor emocional como el que podrías sentir por una persona, ni es un sentimiento devocional como el que un creyente tradicional podría sentir hacia un Dios personal. Es el deleite intelectual que surge cuando comprendes tu verdadera naturaleza como expresión de lo infinito. Es amor no porque busques algo de Dios, sino porque reconoces que ya eres lo que estabas buscando. Es amor porque ves la perfección intrínseca de todo lo que existe, no porque todo sea placentero sino porque todo es necesariamente como debe ser. Este secreto que Spinoza reveló sigue siendo ignorado por las religiones institucionalizadas por la razón más obvia. Es letal para su modelo de negocio. Si las personas comprendieran que ya son divinas, que no necesitan intermediarios para acceder a lo sagrado, que no hay salvación que comprar ni pecados de los que ser absueltos por autoridades religiosas, ¿qué función cumplirían las instituciones religiosas? Podrían transformarse en comunidades de práctica, en espacios de filosofía compartida, en tradiciones de sabiduría transmitida. Pero perderían su poder sobre las personas, que es precisamente lo que no están dispuestas a renunciar. Por eso el secreto de Spinoza sigue siendo un secreto para la mayoría de las personas, no porque sea imposible de conocer sino porque hay fuerzas poderosas con interés en que permanezca oculto. Es mucho más fácil controlar a personas que se creen pecadoras, separadas de Dios y necesitadas de salvación externa, que controlar a personas que se reconocen como expresiones de lo divino. Es mucho más rentable administrar los sacramentos como medicamentos espirituales indispensables que admitir que la salud espiritual es tu estado natural cuando dejas de creer en tu propia enfermedad fundamental. La verdad es esta, no estás roto ni necesitas ser arreglado. No estás caído ni necesitas ser redimido. No estás separado de Dios ni necesitas ser reconectado. Estas son todas ficciones útiles para mantener sistemas de poder, pero son ficciones. La realidad es que siempre has sido una expresión perfecta de la substancia infinita, experimentando temporalmente la existencia desde esta perspectiva particular. No hay nada que lograr, nada que alcanzar, nadie en quien convertirte. Solo hay el reconocimiento cada vez más profundo de lo que siempre has sido. Este es el secreto que Spinoza pagó tan caro por revelar, que eres libre en este mismo instante si puedes ver a través de las ilusiones que te mantienen en prisión. No libre en el sentido de que puedes hacer cualquier cosa que desees sin consecuencias,
sino libre en el sentido de que puedes dejar de luchar contra la realidad de lo que eres. Libre de reconocer que el buscador y lo buscado nunca estuvieron separados. Libre de vivir como lo que realmente eres, la forma en que el universo infinito se está experimentando a sí mismo, ahora mismo, a través de estos ojos particulares que estás usando para leer estas palabras.